A lo largo de la historia, grandes imperios se han alzado hasta los cielos, convencidos de que controlaban el destino, solo para derrumbarse bajo el peso de sus propios excesos. Babilonia fue uno de los más brillantes y al mismo tiempo uno de los más oscuros. Un epicentro de poder, comercio, conocimiento y lujo que con el tiempo se convirtió en un símbolo universal de corrupción, decadencia y dominación. Hoy, mientras el mundo navega una nueva era, una era dominada por datos, algoritmos e inteligencia artificial, muchos se preguntan si el espíritu de la antigua Babilonia ha encontrado un nuevo hogar. Un hogar no en una ciudad física, sino en el corazón del imperio digital moderno. No existe una capital de ladrillo y mortero, pero sí un sistema invisible que controla la vida de millones. Un sistema que concentra la información, moldea nuestra conducta, define nuestra realidad y silenciosamente da forma al futuro de la humanidad. Este imperio no tiene fronteras visibles, pero su influencia es total. ¿Estamos viviendo en una nueva Babilonia sin siquiera darnos cuenta? La antigua Babilonia era famosa por su avanzada capacidad de vigilancia. El poder del rey no dependía únicamente de su ejército, sino de su habilidad para saberlo todo. Quién comerciaba, quién conspiraba, quién obedecía. Ese principio, el de la vigilancia total, se ha transformado en algo mucho más sofisticado y omnipresente en nuestra era. Cada segundo, las grandes plataformas digitales registran nuestros movimientos, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros patrones de pensamiento e incluso nuestros deseos más profundos. Lo que alguna vez se grababa con esfuerzo en tablillas de arcilla, hoy se almacena en servidores masivos que jamás olvidan. La memoria de este nuevo imperio es infinita y perfecta, y así como las antiguas profecías advertían sobre reinos que todo lo veían, muchos analistas creen que el imperio digital moderno se acerca peligrosamente a ese mismo estado de vigilancia absoluta. Cada clic, cada búsqueda, cada conversación, es un ladrillo más en la construcción de una torre de información que nos observa a todos. En la antigua Babilonia, la corrupción no se manifestaba solo en el abuso del poder político, sino también en la manipulación de las narrativas. Se creaban historias para sostener las estructuras de poder, se moldeaban creencias para mantener el orden social, y las decisiones importantes eran impulsadas desde las élites para su propio beneficio. Hoy, la manipulación ya no necesita sacerdotes ni escribas. La realizan algoritmos increíblemente complejos que deciden qué vemos, en qué creemos, qué pensamos y qué compartimos. La propaganda ya no necesita estar inscrita en muros. Ahora vive en nuestras pantallas, personalizándose para cada uno de nosotros. El control ya no requiere soldados marchando por las calles. Requiere datos, miles de millones de puntos de datos que predicen y guían nuestro comportamiento. Los algoritmos que nos recomiendan una canción o una película también están decidiendo qué noticias leemos, qué ideas políticas nos parecen más atractivas y, en última instancia, cómo percibimos el mundo. Este control es sutil, casi invisible, pero su impacto en la sociedad es profundo y duradero. Las profecías sobre la caída de Babilonia hablaban de un imperio que se creía indestructible, un sistema tan grande, tan poderoso y tan influyente que jamás imaginó su propio final. Sin embargo, su destrucción no llegó por una invasión externa, sino desde dentro, por un exceso de confianza, por una profunda corrupción moral y por la incapacidad de ver las grietas que se formaban en sus propios cimientos. De manera similar, algunos pensadores contemporáneos sugieren que el imperio digital podría enfrentar un destino parecido. Hablamos de un sistema tan dependiente de su propio poder, tan confiado en su precisión y tan expandido en cada aspecto de nuestra vida cotidiana, que olvida preguntarse qué ocurriría si alguna parte fundamental de su estructura se quiebra. ¿Qué pasaría si la red global cayera?
si los datos se corrompieran masivamente o si la confianza del público se evaporara de la noche a la mañana. La dependencia tecnológica es una de las señales más claras de este cambio civilizatorio. La sociedad babilónica dependía de su aparato administrativo centralizado para funcionar. Hoy, la humanidad depende de sistemas digitales para casi todo, para comunicarnos, trabajar, comprar, aprender e incluso para pensar y sentir. La línea que separa al ser humano de la máquina se vuelve más delgada cada año que pasa. Y cuando una sociedad entera depende de un sistema que no comprende ni controla, se vuelve extremadamente vulnerable a él. Esta fragilidad oculta es una de las grietas más peligrosas en los cimientos de nuestra nueva Babilonia. La concentración del poder es otro paralelismo inquietante entre la antigua Babilonia y nuestro mundo digital. El imperio babilónico gobernó sobre vastos territorios, imponiendo sus normas, su cultura y centralizando la riqueza en manos de unos pocos. Hoy, un puñado de corporaciones tecnológicas controla la infraestructura digital de todo el planeta. Estas empresas deciden qué datos son importantes, cómo se interpretan y quién tiene acceso a ellos. El poder que antes residía en templos y palacios, protegido por muros y ejércitos, ahora existe en servidores remotos, centros de datos y redes globales de fibra óptica. Y aunque este poder es invisible para la mayoría, su influencia es total y absoluta. Las decisiones tomadas en las salas de juntas de Silicon Valley pueden afectar la política, la economía y la cultura de naciones enteras. Las profecías también hablaban del orgullo desmedido, de la arrogancia de los imperios. Babilonia creía que su poder era eterno, que había dominado el mundo. Hoy, la tecnología promete resolverlo todo, desde las enfermedades hasta el cambio climático, desde la economía hasta la creatividad humana. Se presenta como la solución definitiva a todos nuestros problemas. Pero la historia nos enseña una lección recurrente. Cuando el poder alcanza su punto más alto, el riesgo de una caída catastrófica también crece exponencialmente. El imperio digital puede parecer invencible, pero en realidad depende de equilibrios muy frágiles. Un suministro constante de energía, una infraestructura física vulnerable, estabilidad social y, sobre todo, la confianza de sus miles de millones de usuarios. Un solo evento inesperado podría desestabilizar todo el sistema, demostrando que, al igual que los imperios de antaño, su grandeza es también su mayor debilidad. Las advertencias antiguas, ya sea en textos sagrados o en crónicas históricas, no pretendían describir literalmente un futuro hecho de datos y pantallas. Su propósito era mucho más profundo: mostrar cómo la naturaleza del poder no cambia a lo largo de los milenios. Un sistema que vigila demasiado, que controla demasiado, que manipula demasiado y que se expande sin límites, siempre termina encontrando su propio final. La historia es un ciclo, y las mismas fuerzas que derribaron a Babilonia podrían estar actuando hoy. El imperio digital no es inherentemente malo. Al igual que Babilonia en su apogeo, ha traído avances asombrosos, ha democratizado el acceso al conocimiento y ha creado una conectividad global sin precedentes en la historia humana. Pero también carga con el riesgo de repetir los mismos errores históricos. Una sobredependencia que nos hace frágiles, una pérdida de identidad cultural frente a una narrativa global unificada, una manipulación silenciosa de nuestras mentes, una concentración absoluta del poder en pocas manos y, finalmente, el debilitamiento de la voluntad y la autonomía humana. La pregunta final, entonces, no es si existe o no una nueva Babilonia. Las similitudes son demasiado evidentes para ignorarlas. La verdadera pregunta es si la humanidad será capaz de reconocer estas señales a tiempo. Si seremos capaces de construir salvaguardas, de exigir transparencia y de mantener nuestro espíritu crítico frente a un poder tan seductor.
¿O volveremos a caer en el mismo ciclo que ha destruido a todos los grandes imperios durante milenios? Un ciclo donde el poder crece, se expande, se corrompe y finalmente se derrumba. La historia ya lo escribió una vez. La tecnología podría estar reescribiéndolo ahora mismo ante nuestros propios ojos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te interesan estos temas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte futuros videos. Hasta la próxima.